¿qué es la electrocinética? Lo que estudia la electrocinética, fíjense, a ver, ¿me están escuchando? ¿Sí me están escuchando, no? Sí, sí me están escuchando. Ya, vamos a ver el chat. Ya, les estaba diciendo, lo que estudia la electrocinética es la carga eléctrica en movimiento. Ahora, ¿qué es una carga eléctrica? Una carga eléctrica o un cuerpo que tiene carga eléctrica es un cuerpo que tiene o exceso de electrones o defecto de electrones. Pero esta vez estos electrones se van a mover. La semana pasada no se movían. Por eso, esa parte de la física era la electrostática. Esto es electrocinética porque es una corriente eléctrica. Corriente se llama así porque se está moviendo. ¿Ya? Es una masa de electrones en movimiento. Por esa razón, pues, que a los ríos se le dice que tiene una corriente, pero es una corriente de agua. Esto es una corriente, pero de electrones. Por eso se llama electrocinética. La corriente eléctrica, ¿ya? Es un flujo de electrones. Un flujo es una masa, una cantidad de partículas en movimiento. ¿Y cómo se ven estas partículas en movimiento? Se les llama cargas eléctricas. Ahora, estas cargas eléctricas principalmente son electrones. Ahora digo principalmente por una razón, porque ahorita te voy a explicar detalles. Ya te estoy diciendo que son electrones, pero no siempre son los electrones. Entonces ahí está, mira. Dice, la corriente eléctrica es un fenómeno físico que consiste en un movimiento ordenado de portadores de carga o partículas. ¿Quiénes son estos portadores de carga o partículas? Son de dos tipos, ¿ya? ¿Son electrones o son iones? Ahorita vamos a hablar de eso, qué cosa es un electrón, qué es el ion. Dice, cargadas en un conductor debido a un campo eléctrico. Quiere decir que si hay campo eléctrico, va a existir corriente eléctrica. Si no hay campo eléctrico, no hay corriente eléctrica. Es algo así como, a ver, vamos a ver ya. Pizarrita. Ya, mire. Vamos a usar la pizarrita. Digamos que, vamos a ver el colorcito. Se acaba de caer. Ya, digamos que se acaba de caer una hoja de un arbolito, ¿ya? Esta que se cae. Ya, entonces, si no hubiera viento, si no hubiera aire, ¿qué pasaría con la hojita? A ver, te pregunto, ¿qué pasaría con esta hojita que se ha caído de un arbolito si es que no hubiera viento y no hubiera aire? ¿Se queda flotando o se cae en línea recta así? Contesta por audio o por chat, como quieras. Sí, cae ¿Para dónde? ¿Para dónde? para abajo. Excelente, muy bien. Simplemente se caería la hojita para abajo. Entonces, digamos que es una zona, un lugar donde sí hay viento. Entonces, digamos que el viento está empujando para acá. Así. Entonces, si el viento empuja de derecha a izquierda, ¿me pueden decir qué pasaría con la hojita? La hoja se quedaría flotando y yendo hacia los dos lados y bajando lentamente. Pero, depende. ¿Flotando o cayendo? Flotando significa que no se mueve. No, como cayendo, Ah, cayendo y ya, cayendo, hacia pero los dos ¿para lados, dónde? ¿Recto hacia abajo o hacia la izquierda? hacia la izquierda. Excelente, o sea, va a caer, pero yéndose hacia la izquierda, ¿sí, no es cierto? Entonces la hoja se va a caer por acá. Ya, ahora escúchame. Para que exista corriente eléctrica, y ahora te estoy hablando de los electroncitos que son como bolitas, ¿ya? Tiene que haber un campo eléctrico, y ese campo es como el viento. Si hay campo,
el electroncito se va a mover así o para allá, como quieras. Pero si no hay viento, no hay campo eléctrico, el electroncito no va a moverse, ¿ya? Va a quedarse quieto, a diferencia de la hojita que se va a caer por gravedad, pues. Pero estamos hablando de la corriente. La corriente para que se mueva necesita de un viento. Este viento no se llama así, sino se llama campo eléctrico, ¿ya? Ahora, más o menos, para que tengas una idea de ese famoso campo eléctrico, es así, mira. Te pregunto, si tú tienes un clavito acá, ¿ya? Vamos a poner acá, un clavito, me gusta eso, ya, tienes un clavito. Y yo tengo un imán acá, ya, tengo un imán. Este imán va a atraer al clavito, ¿cierto? El clavito, ¡pling!, se va a pegar acá. Ya, entonces, ese imán produce un campo sobre ese clavito para jalarlo. Ese campo se llama campo magnético, ¿ya? Y si no hubiera imán, no hay campo magnético. Y si no hay campo magnético, el clavito no se mueve, ¿correcto? Entonces, para que exista corriente eléctrica, tiene que existir un campo eléctrico. Si no hay campo eléctrico, acá está, mira, acá está escrito. Si no hay campo eléctrico, no hay corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, esa es la razón de la existencia de la corriente eléctrica. Si hay campo eléctrico, hay corriente eléctrica. Si no hay campo eléctrico, no hay corriente. Hay electrones sí van a haber, pero no se van a mover. Y como no se van a mover, no habría corriente eléctrica. Para que haya corriente eléctrica, los electroncitos tienen que estar moviéndose. Y para que se mueva, debe haber un campo eléctrico. ¿Y quién es el creador de este campo eléctrico? Una pila, una batería, o como cuando lo enchufas a tu tomacorriente en la pared, ¿ya? Eso generaría, causaría el campo eléctrico. Listo. Entonces ya tienes una idea de lo que es la corriente eléctrica, ¿ya? Son flujo de cargas en movimiento. ¿Y a quiénes son esas cargas? Los electrones, por ejemplo. Pero sucede esto, mira. Te pregunto, ¿la corriente eléctrica puede aparecer en el aire, en el cielo? Dime sí o no nada más. Dime lo que tú creas. Yo creo que sí. Correcto, sí hay corriente eléctrica, bueno, aparece la corriente eléctrica en el cielo, en el aire. ¿Alguien sabe el nombre de esa corriente que a veces ha aparecido en el cielo o en el aire? ¿Cómo crees que se le llama? Truenos. Truenos. Exacto, excelente, es un trueno, un relámpago, un rayo. Entonces, la corriente se puede mover por el aire, pero también se puede mover por los cables eléctricos. Por esa razón es que la corriente, dependiendo de por dónde se mueva, si por el aire o por un cable, ya, eh, los que van a encargarse de transportar esa corriente son dos elementos diferentes, ¿ya? Mira, si tú hablas de la corriente que se mueve en los cables, ¿ya? En los cables eléctricos, que son los sólidos, entonces quien se va a encargar de transportar la corriente son los electrones. No te olvides, los electrones. Por eso que te he dibujado ahí los cablecitos. Ya. Pero la corriente, como bien me acabas de mencionar, también se puede mover por el aire. Por eso es que tú ves un rayo, un trueno, un relámpago. ¿Ya? Entonces, los elementos que transportan la corriente, cuando digo elemento que transporta, imagínate un soldadito que está cargando en su mochila pilas. Ya, estos soldaditos, en el caso de los cables, serían los electrones. Esos son los soldaditos que van a transportar la corriente. Pero te estaba diciendo, ¿y si esa corriente se moviera por el aire, pero también se puede mover por el agua? Por eso dicen, no se coge los cables con la mano mojada, jamás, porque el agua es un buen conductor de la electricidad y en el aire también se puede mover la corriente. Entonces, si la corriente se moviera por el agua, por los líquidos o gases, que sería el aire, quien se va a encargar de transportar, quien va a ser el portador de la carga, el soldadito que va a llevar la corriente eléctrica, tiene otro nombre, se llama ion, se llaman iones. Hay iones positivos y iones negativos. Entonces, para terminar esto, si es una corriente que se mueve por cables,
quienes son los portadores de carga son los electrones, ¿ya? Por los cables. Pero si la corriente eléctrica se mueve por el agua o se mueve por el aire, en ese caso al aire y al agua se le llaman fluidos, quien se encarga de transportar la corriente, quienes son los portadores de la carga, los soldaditos que llevan la corriente eléctrica, se les llaman iones. ¿Ya? Entonces ya sabes, en los sólidos, los electrones. Y en los fluidos, que son los líquidos y los gases, los iones. Listo. Ahora vamos a medir la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué pasa cuando en una calle, por ejemplo, cuando es muy estrecha, intentan pasar 5 autos, 4 autos al mismo tiempo? Entonces esa calle se va a obstruir, ¿no es cierto? No van a poder pasar todos los carritos juntos. Entonces, lo mismo sucede en los cables eléctricos. Algunos son más gruesos que otros, justamente porque por ese cable va a pasar mucha corriente. En todas las casas no se utiliza la misma corriente. Si en una casa, por ejemplo, funciona una fábrica, ya porque hay casas taller, entonces en esa fábrica de repente hay máquinas y se necesita una mayor cantidad de corriente. Entonces los cables tienen que ser más gruesos, ¿ya? Como una autopista, ¿no? Si es una pista grande va a pasar muchos electrones, pero si la pista es muy angosta, los electrones se van a atorar. Y si se atoran, se obstruye el cable eléctrico y la partecita donde se han obstruido se calienta y se quema. Entonces, esa relación que hay entre el grosor, el tamaño por el espacio por donde pasan los electroncitos, ¿ya? Se le llama intensidad de corriente eléctrica, cantidad de carga eléctrica. Cuando te mencione la palabra carga eléctrica, imagínate que es un paquetito donde están metidos muchos, muchos, muchos electrones, ¿ya? Entonces, para no estar mencionando y estar diciendo, chicos, vamos a medir cuánto es la intensidad que producen 800 millones de electrones. Para no utilizar esa palabra, se utiliza carga eléctrica, ¿ya? ¿Ya? Y la carga eléctrica se mide en coulomb. La Q es la carga eléctrica. Un coulomb, dentro de un coulomb hay un 6 con 13 ceros de electrones. Pero para que no lo estés diciendo así, tú simplemente vas a decir un coulomb, 0,5 coulomb, medio coulomb, nada más. Y ya sabes que en un coulomb, ya te estoy diciendo que existe un 6 con 13 ceros de electrones. Aproximadamente. Ahora, cuando yo te pida, calcula la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un cable, lo único que vas a hacer es dividir la carga, o sea, la carga es este pedacito blanco que está acá sombreadito, mira. Ahí cuántos electrones están pasando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en la realidad es así, no, en la realidad pasan millones y millones de electrones. Pero no se puede dibujar millones de electrones acá porque el dibujo sería feo y no se notaría nada. Por eso que solamente se ha dibujado 6 electroncitos para que tú entiendas, ¿ya? Y esos electroncitos no se miden en cantidad de electrones, sino, repito, en coulomb. Ahí está, la C de coulomb y la S es de segundos, tiempo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá cuántos electroncitos pasan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que los 6 electroncitos pasan por este pedacito del cable en 10 segundos. Entonces acá tendría que poner Q10 dividido entre, o por ejemplo 6, perdón, 6 dividido entre 10. 10 es el tiempo que se tardan en pasar. ¿Ya? Pero repito, no vamos a contar los electroncitos. Lo que se va a escribir en el numerador es la carga eléctrica. Entonces, esa carga se mide en coulomb. Y un coulomb tiene una cantidad enorme de electrones. ¿Cuánto, profesor? Ya te he dicho más o menos es 6 por 10 a la 18 o 19 ceros. Ya, pero nosotros no vamos a medir cantidad de electrones porque es una operación un poco compleja, entonces eso no lo vamos a medir. Mira, dice, determine la intensidad de corriente eléctrica en un cable. Dice, si por su sección recta, ¿qué cosa es sección recta? Sección recta es como, por ejemplo, un pedacito del cable. Como cuando tú te vas a comprar, digamos, a la panadería 100 gramos de jamonada. Entonces el señor de la panadería
va a sacar la jamonada entera y la empieza a cortar en tajaditas, ¿cierto? Entonces, una tajadita del cable, una tajadita de la jamonada, viene a ser la sección recta. Un solo pedacito. A eso se refiere con sección recta. Dice que por esa sección recta, por esa tajadita, pasan 30 coulomb en un minuto. Y ya sabes que los coulomb son paquetes que están agrupando a los electrones. ¿Cuánto, profesor? Ya te he dicho que son millones. Entonces, divides U, que es 30C, 30 coulomb, en un minuto. Entonces, no vayas a dividir, profe, facilito, 30 entre 1. No, porque el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces sería 30 entre 60. Y te sale 0,5 A. ¿Qué significa la A? La A significa la unidad de la intensidad de corriente eléctrica. ¿Y qué significa la A? La A es la unidad de la intensidad eléctrica que se mide en ampere. Se escribe ampere y se pronuncia amper. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Vamos a ver por acá. Ya, ahora observa. Dice, la intensidad de corriente eléctrica en un cable es 30 amperes. Te estoy dando la respuesta, te estoy dando la I. Dice, entonces el tiempo que circula una carga de 4500 coulomb significa que este 4500 va en la Q. La pregunta es el tiempo. Te está preguntando el tiempo, la T. Intenten resolverlo, les doy 30 segundos. Procedan. Ya, vamos a ver entonces. Utilizamos nuestra misma ecuación. Ahí está, mira. La I vale 30A, la Q vale 4500 y la T es la pregunta. Entonces la T pasa a multiplicar y el 30 pasa a dividir. Y mi respuesta sería 150S. Ahora yo les pregunto, si me sale 150 segundos y acá tengo puras respuestas en minutos, ¿alguno de ustedes puede hacer la conversión y decirme si la respuesta está ahí o no está ahí? A ver, ¿quién me dice si la respuesta está ahí o no está ahí? Sí está ahí, es la C. Es la C. Excelente. C. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chiquitos. Ya, listo. Ahora sí, sigamos. La C. ¿Alguien reconoce? Muy bien, gracias. ¿Alguien reconoce este aparato? Esa es la cosa de los cargadores de las computadoras. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, se dan cuenta que acá hay un cable, ¿cierto? Y yo les estoy explicando que Sí, por los Robert. cables Claro, aquí está. circula la corriente eléctrica. Entonces, estos cables también van a transportar una cierta cantidad de corriente eléctrica. Y acá te dice que la corriente que transporta este cable es 4,22 A. Repito, dice, la intensidad de corriente eléctrica que sale del cargador es 4,22 A. ¿Me pueden escribir por chat o por audio y me pueden decir qué cosa significaba A? Les estoy haciendo repetir para que no se olviden.
¿Nadie se acuerda qué cosa era la A? Acabo de decirte hace un ratito. La unidad de la intensidad de corriente eléctrica y lo escribí con el texto. Ambelé. Ampere, ahí está en el texto. Ampere se llama. Ampere se escribe, ¿ya? Se escribe ampere y se pronuncia ampere. Así se escribe. Amber. Así. Ampere. Es el apellido de un físico francés, ¿ya? Que se llamaba Jean-Marie Ampère. Entonces, por su apellido se colocó la unidad a la corriente. Bien. Listo. Entonces, dice que la corriente vale 4,22 amperes, lo que circula por este cablecito. Y lo que te está preguntando es cuánto de carga pasa por ese cable en 10 segundos. Ahora, cuando acá dice cuánto de carga se refiere, imagínate que los Coulomb son autobuses y los electrones son los pasajeros que hay en cada autobús. ¿Ya? Entonces te pregunta, determine cuántos autobuses pasa por un pedacito del cable en 10 segundos. Eso es lo que te está preguntando, pero en Coulomb. Ya, entonces procedamos. Ahí está. Lo que tú tienes que hallar es la Q. A ver, inténtenlo, por favor. Sale chiquito. Lo que te está preguntando es la Q. Regálale la más, yo no sirve. ¿Listo? ¿Alguien tiene la respuesta? Ya, ahí va. 4,22 es igual a la carga, la Q, que es la pregunta, cantidad de carga es Q, dividido entre el tiempo. El 10 pasa a multiplicar. Y si el 10 pasa a multiplicar, ¿cuánto saldría la Q? 42.2. Excelente. Ahí está. 42,2 Coulomb. Ya está. Listo. Entonces, una vez más la pregunta. ¿Cómo se le llama la unidad de la intensidad de corriente eléctrica? ¿Sabes por qué te pregunto a cada rato? Porque lo más importante no es el cálculo. Lo más importante es que sí sepas en qué se mide la corriente eléctrica. Porque algún día vas a ir de compras con tu mamá, con tu papá, te vas a ir a Sodimac, a Maestro, a una fratería, y ahí vas a escuchar la palabrita de cuántos amperes quieres. Entonces, un aparato eléctrico. Entonces no te olvides, la intensidad de corriente eléctrica se le llama amper, la unidad. ¿Ya? Ya, tenemos otro, mira, dice, ¿qué es este aparatito? ¿Lo ven? El aparatito que ven en la pantalla. Sí, un cargador de teléfono. Exacto. Ya, ahora, por el cargador de teléfono también circula una corriente eléctrica. Mira, ahí está. Dice que la intensidad de corriente eléctrica es 2 amperes. Dice, determine la cantidad de carga que pasa por la sección recta del cablecito en 1 minuto. Ya, ¿alguien tiene la respuesta? Le doy 20 segundos, 20 segundos. 120. A ver, vamos a ver. Excelente. Saldría 120 Coulomb. Ya. Esto sí lo voy a pasar rápido porque acá dice 180 miliamperes. No voy a trabajar con cantidades mili, pero te doy una idea, ¿ya? La M chiquita significa una cantidad muy, pero muy pequeñita. Y el mili se escribe así, con un exponente negativo.
Pero no voy a profundizar en esta cantidad con exponente negativo porque ya es necesario pues entrar en mucha matemática, ¿ya? Entonces esto sí lo voy a saltear. Acá también dice milicoulomb y es una cantidad muy, pero muy pequeñita. Es como decir, agarren un centímetro y lo parten en 1000 pedacitos, ¿ya? Entonces la milésima parte de un centímetro vendría a ser pues un milicoulomb, un miliampere. Lo que sí quiero que sepas es la parte que es la resistencia eléctrica. ¿Ya? Vamos a ver acá. Ya, mire. ¿Reconocen ese aparato? Terma. ¿O cómo se llama esa cosa? Es una terma. ¿Ya? Es una terma. Ya. Esta terma adentro tiene este fierrito. Y este fierrito, cuando pasa corriente por acá, es un fierrito especial que se va a calentar. Y este fierrito va a hacer calentar el agua. ¿Ya? Eso se llama resistencia eléctrica, al fierrito que calienta el agua. ¿Y por qué le pusieron el nombre de resistencia eléctrica? Porque ese fierrito se resiste a que la corriente pase. Son como soldaditos que están luchando contra los soldaditos que llevan la corriente. Entonces, como luchan, se produce calor aquí y ese calor hace calentar el agua. Ahora, este mismo fierrito está dentro de las planchas y hace la misma función. Se resiste a que la corriente pase por ahí y por esa razón se calienta. ¿Ya? Estas son otras formas de resistencias eléctricas. ¿Ya? También se le llaman, bueno, controlan el paso de la corriente eléctrica para que pase una menor cantidad de corriente de un extremo hacia el otro. Lo más importante que quiero de esta partecita, chicos, es que identifiquen cuando yo les pregunte, chicos, ¿en qué se mide la corriente eléctrica? O perdón, ¿en qué se mide la resistencia eléctrica? ¿Cuál es la unidad de la resistencia eléctrica? Entonces, ¿ustedes qué van a decir? ¿En qué unidad se mide la resistencia eléctrica? Está en la pantalla. En ohm. En ohm, así se llama, ohm. ¿Ya? Ahí está su simbolito medio raro, que es un simbolito, una letra griega, omega. Ese es su simbolito, ¿ya? Pero aquí se te va a preguntar, unidad de la resistencia eléctrica en el sistema internacional. Y tú vas a decir ohm. Y profesor, ¿qué es la resistencia eléctrica? Ah, es la oposición, la dificultad que ofrece un material. Por ejemplo, este fierro ofrece una resistencia a que pase la corriente por todo ese fierrito. Y como ofrece una resistencia, ese cable, ese fierro se calienta. Y así es como se calienta el agua de acá. El calor del fierrito se lo pasa al agua. Igualito en el caso de la plancha. Aquí adentro, en esta cosa que tiene forma de U, ahí adentro está este fierrito. Cuando la corriente intenta ingresar, este fierrito se opone a que pase la corriente. La deja pasar así sufriendo a la pobre corriente y entonces esa resistencia que hace este aparato para que pase la corriente hace que se caliente esto, ¿ya? Y no te olvides, ¿en qué se mide esta resistencia eléctrica? En una unidad que se llama ohm, ¿ya? Su nombre es ohm.